Bienvenidas y bienvenidos, muy buenos días. Estamos frente a una nueva propuesta informativa que desarrollaremos en muy pocos momentos para todos ustedes en esta primera emisión del noticiero de Televen. Siempre importante que estén allí bien temprano, importante también que nos acompañen y primordialmente que participen, como lo hacen a diario, enviando sus mensajes frente a las alternativas que tenemos, pero fundamentalmente usamos la red social Instagram para que ustedes pues envíen esos mensajes y hagan sus denuncias sobre servicios públicos. La agenda que trabajaremos es la del miércoles 5 de febrero. Siguen pues repercutiendo en el escenario internacional algunas informaciones importantes, sobre todo por estas decisiones controversiales, debatidas, intensas, anuncios adicionalmente que hace el nuevo presidente de los Estados Unidos, que ha sacudido pues a la opinión pública mundial. Sobre esto comenzaremos a entrar detalles porque además dentro de ese contexto pues aparece en Venezuela con el tema migratorio y el tema, bueno, de la banda criminal Tren de Aragua. Y en ese sentido, él ayer ofreció declaraciones que relataremos y resumiremos para todos ustedes. A posteriori seguramente tendrán otros detalles, no solo en la lectura de los titulares, en esta primera emisión de Noticiero de Televen, sino también en el desarrollo de las informaciones y como tal en el noticiero, luego que finalicemos la primera parte. Bueno, comencemos entonces a trabajar esta agenda. Quiero recordar, lo mencioné pero no di la dirección de la red social Instagram, @el_noticiero Televen. Ahora sí, entremos en detalles. Bueno, se refería Trump nuevamente a la situación migratoria con los venezolanos, señalando en una declaración a medios de comunicación social de los Estados Unidos y también medios de comunicación internacionales, algo así como que había hecho bien ratificando el aparente compromiso que asumió el gobierno de Venezuela luego de la reunión la semana pasada entre el enviado especial del gobierno estadounidense Richard Grenell y el presidente Nicolás Maduro. Decía entonces, bueno, que el gobierno venezolano, un poco para recordar y refrescar las cosas, se había comprometido a deportar incluso con sus propios aviones, sus propios recursos, a los indocumentados, a los venezolanos que están en situación ilegal y que han sido detenidos en las redadas por las autoridades de aquel país. También hablaba del compromiso asumido para que los integrantes de la banda criminal Tren de Aragua, que están en manos de las autoridades de los Estados Unidos, también puedan regresar a Venezuela. Pero al margen de este episodio y de esta cita, que por lo demás ofrece Trump en declaración reiterada, están otros temas que tienen que ver con los venezolanos, porque sigue el tema de la revocatoria del Estatuto de Protección Temporal. Vienen, como decíamos ayer, algunas iniciativas de carácter legal, hay pronunciamientos incluso internacionales. Ayer la organización Amnistía Internacional protestó reciamente la decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos. Habló del tema de los derechos humanos, en fin, y así otras organizaciones no gubernamentales y otros organismos internacionales han pues reflejado su irritación y su disgusto por esta decisión, bueno, que afecta, en el caso de los venezolanos, en principio a los que tienen estatuto de protección temporal desde el año 2023, que son aproximadamente entre 300.000 y 350.000, con el riesgo, cuando caduzca pues el espacio de tiempo que le dio la anterior administración de los Estados Unidos, la de Biden, pues corren el riesgo de ser deportados. Se están pidiendo algunas o se están realizando algunas exhortaciones al gobierno de Trump para que lo flexibilice, para que pueda matizar las cosas, para que no todo el mundo tenga que ha hecho esfuerzo, ha hecho un sacrificio, ha pasado riesgos y que además ha logrado obtener el Estatuto de Protección Temporal pueda permanecer en el territorio de los Estados Unidos. Otros se han planteado ya con bastante firmeza irse a otro país, que no es sencillo, que no es fácil, es un problema también de recursos y de posibilidades. Gente que fue a estudiar, gente que fue a trabajar, en fin, corre este riesgo. Pero esto se extiende a muchos más venezolanos porque la revocatoria es para todo el estatuto, incluso aquellos que recibieron esta protección temporal
o este beneficio desde el año 2021. También corren el riesgo, se habla de un total aproximadamente, son cifras muy generales que se manejan, de 600.000 venezolanos. Y hay otros de otras nacionalidades que también corren este riesgo. También, adicionalmente, y esto se vincula con otra decisión que tomó el gobierno de Trump de recortar gastos internacionales, entonces ocurre que en Colombia, por ejemplo, hay miles de venezolanos que habían aplicado en principio o pretendían aplicar al llamado programa de movilidad segura, es decir, para que no tuvieran que correr el riesgo de cruzar la selva del Darién, cruzar todo Centroamérica, llegar a México, llegar a la frontera norte de ese país, pues entregaban una serie de recaudos. La Organización Internacional de Migraciones, junto con la Oficina de Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, evaluaba cada uno de los casos y aproximadamente 150.000 venezolanos que permanecen en Colombia iban a tener la posibilidad de ir al territorio de los Estados Unidos, bueno, a mejorar su condición de vida, a estudiar o lo que fuese en definitiva. Sin embargo, con este recorte abrupto y con esta decisión ejecutiva del gobierno de Trump al limitar por un buen tiempo, aun cuando se hable de temporalmente, la ayuda internacional, estas organizaciones no van a recibir esos recursos. También Migración Colombia tiene problemas en ese sentido porque canalizaba recursos a través de esta agencia de los Estados Unidos, Agencia Internacional para el Desarrollo, canalizaba recursos para atender a los venezolanos que están en situación de minusvalía, que están en situación de fragilidad. Pero ahora esos recursos no los va a tener porque ya se conoce, bueno, el gobierno decidió ponerle punto final, aun cuando, repito, se hable de temporal, pero es casi que punto final a estas ayudas. Ellos tendrán que evaluar en el futuro, de corto o mediano plazo, a quienes sí le pueden entregar ayudas y a quienes no. Fíjense lo delicado de esta situación. Los venezolanos en Colombia que aplicaban a este programa de movilidad segura, pues están en una circunstancia de verdad preocupante, están reflejando su testimonio, están pues expresando angustia por lo que pueda pasar. Pero es una circunstancia de verdad muy delicada. Mientras tanto, también el gobierno de los Estados Unidos, anunciado un vocero de la Casa Blanca, comenzó a enviar detenidos a la base militar de Guantánamo. Eso es en territorio de Cuba, pero es una base que administra el gobierno de los Estados Unidos por un viejo acuerdo al que se llegó hace muchísimos años. Entonces, se habla de enviar allá a 30.000, probablemente detenidos que tengan antecedentes criminales, personas que estén vinculadas a hechos de violencia o estén conectados con delitos. Es lo que se ha dicho, al igual que sigue hablándose de un probable acuerdo con el gobierno de El Salvador para que criminales, entre ellos venezolanos de la banda Tren de Aragua, puedan ser trasladados a las cárceles de alta seguridad que ha creado en El Salvador Nayib Bukele, presidente de ese país. Así que bueno, es un tema bastante sensible en este sentido. Bueno, otros temas también importantes. La Cancillería venezolana ha respondido ayer a una declaración que ofreció el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, quien habló de forma crítica, cuestionando a los gobiernos de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Y en ese sentido, el canciller de la República, Iván Gil, dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, tenía una especie de obsesión, de fijación con Venezuela, haciendo críticas sobre lo que ha sido históricamente el gobierno de los Estados Unidos o los gobiernos, o cuál ha sido el comportamiento de los gobiernos de los Estados Unidos en el pasado, que han llevado violencia y guerra por el mundo. Bueno, forma parte de este contrapunteo que generalmente se genera entre la Cancillería o entre los representantes de los ministerios en asuntos exteriores de ambos países. Allá se llama Secretaría, aquí es Ministerio de Relaciones Exteriores. Pues bien, otra información, esta sí es muy local. Ayer la organización no gubernamental Foro Penal dio a conocer que había 1.196 personas detenidas por razones políticas. Sin embargo, hace la acotación que hay 405 menos personas que hace 2 semanas y que pudiera reducirse probablemente por decisiones pues de
de los tribunales o decisiones de la misma Fiscalía pudieran producirse otras medidas cautelares para que otras personas que estén detenidas por sobre todo los hechos que ocurrieron después del 28 de julio puedan salir en libertad. Seguimos. Ayer Nicolás Maduro en una intervención pública se refería al tema de las elecciones del 27 de abril, aseguraba que iban a ganar fácilmente, de forma contundente, sobre la oposición que se presentara o sobre quien fuese, pero aprovechó la ocasión para sugerir que una segunda consulta sobre proyectos vinculados al poder comunal también pueda realizarse ese día, es decir, elecciones para escoger diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores y diputados a los consejos legislativos regionales, más pudiera realizarse entonces una consulta sobre proyectos comunales. Eso lo asomó en el día de ayer en una intervención. Bueno, otra importante nota que ha provocado polémica en lo nacional y en lo internacional. Otra importante información porque ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se refería al caso de la ayuda internacional de los Estados Unidos a través de la Agencia de Desarrollo Internacional, la llamada USAID en sus siglas en inglés. Bueno, él decía tener información y tener pruebas de que venezolanos vinculados, dirigentes políticos de la oposición radical o de la oposición extrema, como así la califican, pudieron haberse aprovechado de la situación y pudieron haberse quedado con dinero que iba a ser para este tipo de programas de asistencia humanitaria o de apoyo a los migrantes en otros países. Que está dispuesto el gobierno venezolano a ofrecer la información y a ofrecer las pruebas que tiene sobre cómo dirigentes calificados y emblemáticos de la oposición extrema, según decía, de la extrema derecha venezolana, habrían supuestamente recibido beneficios y se habrían quedado con el dinero. Bueno, ya veremos a dónde va esto. Esto va tomando fuerza, ¿no? Hay una investigación ciertamente en los Estados Unidos que creo que canaliza el propio FBI sobre el uso de los recursos del programa o de la agencia USAID, ¿no? Bueno, otros temas internacionales. Regresamos al señor Donald Trump. Vaya controversia que ha abierto sobre el tema de la Franja de Gaza. Insistió en su planteamiento de que la Franja de Gaza o en la Franja de Gaza deberá permanecer Estados Unidos para limpiarla, para retirar explosivos, para quedarse allí por largo tiempo y largo plazo por razones estratégicas de suponer, y todo esto con el aval del gobierno de Israel, cuyo primer ministro Benjamin Netanyahu estuvo reunido ayer precisamente en Washington con el presidente Donald Trump. Recursos de todo tipo, e insistió en el planteamiento que de la población palestina que hacía vida en la Franja de Gaza pudiera ser recibida en otros países como Egipto y Jordania, países, por cierto, cuyos gobiernos han rechazado firmemente la posibilidad de recibir población palestina cuando hay la alternativa de poder tener población palestina nuevamente en la Franja de Gaza, que ciertamente es tierra arrasada, está destruida por la guerra y por los bombardeos, en ese sentido. Pero él insistió, pero no solamente que la ocupara, no dijo que la ocupara Israel, no, que la iba a ocupar y que era importante para los Estados Unidos permanecer allí. Esto es otro tema también de debate intenso. Bueno, seguimos con el señor Trump. Ayer firmó la orden ejecutiva por la cual retira a su país estaba en calidad de observador, en realidad no era miembro formal. Como observador en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, esto ha preocupado, así como también se retiró de la Organización Mundial de la Salud y la organización le ha pedido que se retracte, que dé marcha atrás con esta decisión. Pero nada más con esto, agregó otro tema también para el debate abierto y público, ¿no? Dijo que si le pasaba algo, que si el gobierno de Irán, ayer firmó una orden ejecutiva para apretar las tuercas nuevamente en sanciones al gobierno iraní, pero que si el gobierno de Irán pretende matarle, pretende asesinarle, hay una orden clara y precisa de aniquilación y de destrucción total sobre territorio iraní. Bueno, este ha sido el estreno del señor Donald Trump en la presidencia de la República. También en notas internacionales se conoció una cosa, un tema de verdad terrible, una situación que se registró en Suecia.
un tiroteo, un centro educativo que hasta ahora, por lo menos la información que se conoce es que deja un saldo de 10 personas muertas y unos cuantos heridos. No hay información definida de cuál es el origen, al parecer el agresor fue dado de baja, así que bueno, pendientes de una información que pueda surgir incluso en la propia dinámica de esta primera emisión para ofrecerla. Y en Colombia, cerramos este tema internacional, pues el Consejo de Ministros se transmitió en vivo por televisión por primera vez, el Consejo de Ministros del presidente Petro. Bueno, y se dijeron unas cuantas cosas. Se conoció que Armando Benedetti, quien fue embajador, muy controversial también aquí en Venezuela, había sido nombrado director del despacho. Y que, bueno, ya se conoce que Laura Sarabia será la nueva canciller para sustituir a Luis Gilberto Murillo. Pero ¿qué ocurre? Que algunos integrantes del gabinete y que se vio en esa transmisión en vivo cuestionaron el nombramiento de Armando Benedetti y también de Laura Sarabia. Vamos con los deportes, buenas noticias. Hoy comienzan las semifinales de la Serie del Caribe y está Venezuela, algo histórico. El equipo de los Cardenales de Lara se enfrentó al conjunto japonés que fue invitado a esta Serie del Caribe, el Japan Breezes, y resulta ser que Jesús Vargas dio un no hit, no run y gana por nocaut ya en el 8º episodio. Son las reglas del juego establecidas. 10 carreras por 0, pero lo importante fue pues la actuación del venezolano Jesús Vargas, quien era un refuerzo de los Bravos de Margarita. Así que, bueno, entonces felicitaciones a la novena venezolana. Hoy, sobre las 6 de la tarde, se enfrentará en esa semifinal a los Leones del Escogido de República Dominicana, que perdió ayer 9-7 con los Indios de Mayagüez de Puerto Rico, que tendrán que enfrentarse con México. Y de estos dos juegos surgirán los dos equipos que se enfrentarán, pues, el día viernes, ¿no? No sé si el juego de Puerto Rico con México es hoy o es mañana. Vamos a ver si Anthony, cuando haga el segmento, nos lo aclare. El de Venezuela sí es hoy, al parecer. Y bueno, y luego el final de la Serie del Caribe, quien gane entre estos dos partidos. También habrá juegos de Copa del Rey, o se enfrenta el Real Madrid contra el Leganés. Así que, bueno, pendientes de la información deportiva.